Buen día. Para continuar con los temas que hemos estado desarrollando durante este periodo número 2, usted recordará que hablábamos de la Edad Media, ¿verdad? Dentro de ello la literatura en la Edad Media. En esta ocasión vamos a hacer una retroalimentación de los contenidos, ya que es nuestra última semana, y así poder ir ya consolidando conocimientos. Como siempre, vamos a empezar con la reflexión de la clase, la cual tiene que ver con las habilidades. Recuerde que cada uno de nosotros tiene una habilidad diferente para cada circunstancia. No todos poseemos las mismas. Hay una persona que puede ser hábil para las matemáticas, otros para la ortografía, otros para la lectura comprensiva. También hay habilidades en la música, en el canto, en el baile, en el deporte. Y no por eso quiere decir que el que sepa mate sea más que el que sepa bailar, o el que sepa música sea más que el que sabe ortografía, ¿verdad? Todos somos iguales y todos podemos tener habilidades en muchas cosas si nos lo proponemos. Si yo sé que no soy hábil en un área, lo que tengo que hacer es practicarlo, nada más. La reflexión dice que en realidad son nuestras decisiones las que determinan lo que podemos llegar a ser, mucho más que nuestras propias habilidades. Ahí está, ¿verdad? Claramente se nos está diciendo a través de estas palabras que nuestra decisión es la que nos va a determinar lo que nosotros vamos a hacer, lo que yo quiero llegar a hacer. Y tengo que basarme no solo en lo que yo pretendo, sino también en lo que me va a servir, lo que me va a beneficiar en un futuro. Si no tengo una habilidad, puedo conseguirla. Tal vez no la voy a hacer a la perfección, pero sí lo puedo ahondar un poquito más, practicar hasta lograrlo. Bueno, pasamos a lo siguiente. Vamos a hablar un poquito del tema. Usted recordará que iniciamos este periodo con la Edad Media. Y también ya el periodo anterior se había estudiado la época medieval, pero dentro del origen y la evolución del léxico castellano. Ahora nos vamos a enfocar más en la literatura. Durante este periodo estuvimos hablando sobre que la Edad Media fue un periodo de tiempo, como acá lo dice, ¿verdad?, de 1000 años. Y este inició con la caída del Imperio Romano en el siglo V. Acuérdese usted que los soldados romanos eran quienes llegaron a la península ibérica a conquistarla, y en esa conquista surgió el proceso de romanización, y es donde se implantó la lengua y las costumbres del pueblo romano. Ellos estuvieron dominando ese territorio, pero ya cuando el imperio empieza a perder fuerza, que es en el siglo V, año 476 específicamente después de Cristo, nosotros vamos viendo que ese poderío fue cambiando, fue perdiéndose, y empiezan las diferentes invasiones, ¿verdad?, como la germánica en la península ibérica. Esta época histórica, dice acá, que se da hasta el descubrimiento del Nuevo Mundo. ¿Qué significa eso? Pues cuando ya es el descubrimiento de América, ¿verdad? Usted ya lo sabe, que a eso hace referencia el descubrimiento del Nuevo Mundo. En este descubrimiento vamos a ver que hubieron muchos acontecimientos también. 1492 se dio la expulsión de los judíos, la toma de Granada, se publica la primera gramática del castellano. Y entonces vamos nosotros reflejando ese cambio en la literatura. Luego, dentro de esto, tenemos acá que durante este periodo, en la península ibérica, ¿verdad?, acá lo dice, en la península ibérica hubieron varios reinos cristianos. Tenemos el reino de León, el de Castilla, el de Navarra, Aragón y Portugal. Luego los musulmanes hicieron una presencia también, y ellos vienen y se ubican en el norte de África. En el año 711
y llegaron a este territorio, específicamente en la zona norte, quedándose ahí hasta el año 1492. En este año se conquista Granada, como ya les dije anteriormente. Durante esta época, pues vamos viendo nosotros que la cultura también se dio a través de una convivencia, ¿ah? Y fue gracias a tres grandes. La primera de ellas es la cristiana, luego la musulmana y la hebrea. Ambas, o sea, las tres, mejor dicho, van a ayudar a que la literatura se empiece a enriquecer y ya formó parte del patrimonio cultural de la época. Después de ello tenemos la sociedad y la literatura. Usted recuerda que la sociedad medieval estaba dividido en dos grupos, los privilegiados y estaban también los no privilegiados. Dentro de los privilegiados nosotros tenemos a la nobleza y al clero, y a los no privilegiados está el pueblo, ¿tá? Privilegiados la nobleza y el clero, y no privilegiado el pueblo. La nobleza vivía de la guerra, gozaba de grandes privilegios. Dentro de la literatura, el poeta que hace referencia a ella es el trovador. ¿Y de qué nos va a hablar este tipo de literatura? Pues de las grandes hazañas de los héroes. Aquí podemos mencionar el Cantar del Mío Cid. Luego tenemos el clero, que su misión era rezar. Era la parte eclesiástica, la parte de la iglesia, tenía también privilegios. Toda la literatura era sumamente religiosa. Entre los escritores de esta época, en cuanto a esta categoría social, vamos a comentar que estaba el Arcipreste de Hita, Gonzalo de Berceo, que vamos a verlo ya en un momento. Y por último estaba el pueblo. El pueblo era el carente de privilegios. Este tenía la misión de sostener a la nobleza y a la iglesia. Primero solo era pueblo, pero más adelante existió un grupo, como en el siglo X, XI, que empezó a verse dificultado, ¿verdad?, por lo que estaba sucediendo, y lo que ellos hicieron fue que empezaron a diferenciarse socialmente, y eran los burgueses. Y por último el campesinado, que era el grupo más pobre, trabajaba la tierra y estaba sujeto a todas las condiciones de vida que se le daban. El tipo de literatura que tenía el campesinado era una literatura oral. Ahí están los juglares, ¿verdad? Aunque los juglares también andaban en las aldeas, en los castillos, en los pueblos, recitando sus hazañas guerreras. Después de la sociedad medieval empezamos a ver las jarchas, que son las primeras manifestaciones literarias. Las jarchas se escribieron en una lengua mozárabe, que era la modalidad hablada en la zona musulmana, y esta pues se mezclaba con palabras árabes. Las más antiguas se dieron en el siglo X. Después, en el siglo XV, se empezaron ya a recoger diferentes canciones que ya no solo iban a hablar del amor como las jarchas, sino de otros temas que estaban presentes en la vida de los pueblos. Dentro de la literatura medieval tenemos los mesteres. Por sí solo la palabra mester significa oficio o trabajo. Entonces se dice que el mester de juglaría es el oficio o el trabajo de los juglares. Pero el mester de clerecía no solo se decían ellos mismos que era un oficio o un trabajo, sino que vienen a hacer referencia a que era una escuela literaria. Tenemos acá en este cuadrito, ¿verdad?, algunas características de ambos. El mester de juglaría, su autoría es anónimo. A eso hace referencia, a ser anónimo. Luego tenemos nosotros el mester de clerecía. Ya en el mester de clerecía ya hay nombres de personas. En el de juglaría, como el Cantar del Mío Cid, todo era que no se sabía quién lo había encontrado, ¿verdad?, quién era el autor.
Luego tenemos en el de clerecía, sí, mencionamos al arcipreste de Ita, Gonzalo de Berceo, que son algunos de ellos. La intención del mester de juglaría era solo para entretener e informar. Por ejemplo, los juglares iban a las guerras contra los musulmanes, luego llegaban y empezaban a entonar con forma rimada los cánticos, haciendo referencia a lo que estaba pasando, lo que ellos habían visto. El mester de clerecía, por el contrario, lo que ellos querían era moralizar e instruir. Eran textos religiosos, literatura religiosa. Las fuentes, una realidad circundante, ¿verdad? Y mientras que el de clerecía ya estaba en las bibliotecas. La difusión tenemos acá oral por la parte del de juglaría, ya en el de clerecía vamos viendo una forma más escrita. La temática que trata el mester de juglaría sobre los cantares de gesta, los poemas de amor. Y el de clerecía, como les dije anteriormente, es religioso. La métrica es irregular, tiene muchas sílabas, pueden ser de 2, mezclar con de 8, etc. Y mientras que el mester de clerecía es en cuadernavía, ya es regular, por eso hay una estrofa que dice, ¿verdad? Yo traigo un mester hermoso, no es de juglaría, es un mester sin pecado, pues es de clerecía, donde ellos hacían referencia a esta gran división o esta gran característica que ellos decían tener. El tipo de lenguaje del mester de juglaría era sencillo, había muchas repeticiones a través de los cánticos, mientras que en el de clerecía ya un lenguaje más complejo, lleno de metáfora, que es una figura literaria, y también el símbolo. Tenemos acá un ejemplo que es del Cantar del Mío Cid. En el Cantar del Mío Cid nosotros ya lo hemos leído. Pertenece a los cantares de gesta dentro de la literatura medieval. Es un cantar que tiene narraciones de fondo histórico, donde los juglares eran quienes contaban estas hazañas. Es el único poema que se conservó casi entero en su forma original. Es de autor anónimo, tiene aproximadamente un total de 3.730 versos y no se sabe, hay algunas páginas del inicio que están perdidas, ¿verdad? Pero la historia, cuando la vamos leyendo, nosotros vamos comprendiendo con una gran facilidad la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, que es un personaje histórico dentro de los cantares de gesta. Después de la literatura ya medieval y este tipo de textos, pasamos a la literatura prerrenacentista. Cuando hablamos de prerrenacimiento nos referimos a ese cambio que hay entre la literatura de la Edad Media, donde todo era más heroico. Pasamos a una literatura donde ya van a prevalecer un poco más los sentimientos, pensamientos, acciones de las personas. El prerrenacimiento es el periodo de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. En la literatura caen en el olvido los cantares de gesta. Desapareció el mester de clerecía. ¿Por qué es que sucedió todo esto? Pues simplemente porque la vida de la persona ya estaba cambiando, socialmente, políticamente, culturalmente. Entonces, lo que ellos más enfrentaban era lo que querían escribir para que las personas se sintieran conformes con estos textos escritos. Tenemos nosotros que en la literatura los conflictos sociales y políticos se fueron haciendo muy agudos. Ya el Mío Cid ya no representaba a todo ese sentir colectivo, ¿verdad? Usted recuerda que muchas personas se identificaron con el Mío Cid o Rodrigo Díaz de Vivar cuando él se fue al destierro por ser acusado de haber defraudado, haber robado unas parias al rey. Las personas conforme iban conociéndolo, se sintieron como un poco representados por él. Las cortes de los reyes y la alta nobleza ya no estaban solamente en los castillos, sino que también salen de ese lugar y se van a las ciudades.
los reyes y los nobles empiezan a interesarse por la literatura y el interés por la vida humana empezó a crecer en sí misma, que es de lo que nos va a hablar ya en el otro periodo, el Renacimiento. En el Prerrenacimiento tenemos una obra muy interesante, uno de los clásicos de la literatura prerrenacentista española, la cual es La Celestina. La Celestina nos habla sobre un texto que empezó a aparecer escrito de forma anónima, pero viene Fernando de Rojas, la recopila y él hace, ¿verdad?, que la Celestina continúe con sus actos y termina la historia. Es una obra que es la transición entre el Prerrenacimiento y el Renacimiento, y donde se está dando a conocer mucho la crítica social que se hace sobre cómo los criados se comportan con sus patrones. Fernando de Rojas es un escritor que adquiere, ¿verdad?, una gran formación humanística, y es ahí donde él empieza a valorar todo esto que tiene que ver con los acontecimientos en la obra. Es de familia judío conversa, condiciones que en aquellos tiempos, recuerde usted, que no estaba bien vista por los cristianos viejos, y esto lo podemos ver claramente en otra obra que ya leímos, que es Limpieza de Sangre, de Arturo Pérez Reverte. En Limpieza de Sangre nosotros podemos ver cómo el judaísmo tuvo mucho que ver, ¿verdad?, en que se llevaran a Íñigo para el convento, y estando allí, pues por un collar que Angélica le había dado con signos judíos, lo acusaron de serlo. Y ahí empieza la trama, pero lo que les quiero decir es que nosotros podemos ver esta vida de Fernando de Rojas como la vida de Íñigo, está haciendo una comparación entre estas dos personalidades, donde los cristianos viejos veían de menos a aquellos que se habían convertido al judaísmo. En La Celestina la vemos publicada por primera vez en 1499, en 16 actos. Posteriormente se llegó a 21. La primera composición, como les decía, es anónima, y Fernando de Rojas la termina con el argumento planteado, donde hace una crítica a esos criados. Bueno, y después tenemos ya la consolidación de nuestros conocimientos, ¿no? En esta consolidación, en este esquema que está acá, nosotros podemos hacer ya un breve recorrido por lo que hemos estado comentando. En la Edad Media, ¿verdad?, en el siglo X, dentro de la literatura, dentro de los textos, nosotros vimos el periodo pasado que se nos hablaba de las famosas glosas emilianenses y también las glosas silenses que se encontraron en el siglo X. Las emilianenses decíamos que eran textos que fueron escritos en los márgenes de las páginas, se encontraron en San Milán de la Cogolla, y las silences en el monasterio de Silos en Burgos. Luego en el siglo XI empieza a aparecer ya las jarchas, que es lo que vimos, las primeras manifestaciones literarias escritas en lengua mozárabe, y tenemos el Mester de Juglaría, que es de transmisión oral por los juglares. Siglo XII empieza a aparecer los cantares de gesta, con ellos el cantar del Mío Cid y el auto de los Reyes Magos. En el siglo XIII el Mester de Clerecía tiene su mayor exaltación. Después de ello empiezan a aparecer otros temas muy interesantes dentro de la literatura, y tenemos acá, ¿verdad?, las cántigas de amigos, el amor cortés, y autores como Gonzalo de Berceo, Alfonso X el Sabio, y de último vemos que ya está decayendo el Mester de Juglaría y ya empieza a haber una temática más diferente.
En el siglo XIV apareció don Juan Manuel, que fue el autor del Conde Lucanor. Está el Arcipreste de Hita, que también ya leímos de él, el libro del Buen Amor, y después La Decadencia del Menester de Clerecía, la literatura religiosa. En el siglo XV, que ya estamos aproximándonos en la época prerrenacentista, empiezan a aparecer diferentes autores. Ya mencionamos en esta ocasión a la Celestina con Fernando de Rojas. También anteriormente habíamos hablado del Marqués de Santillana, de Juan de Mena. En el siglo XV se continúa hablando de los libros de caballería, se habla literatura de los romances, que es un tipo de estrofa de la época medieval, y Jorge Manrique, usted leyó Coplas a la muerte de su padre, ¿verdad? Hasta acá hemos llegado con la literatura de la Edad Media, una literatura muy fantástica, llena de historia, y después vamos a pasar a una literatura muy diferente, que es ya la literatura renacentista, donde empezamos a ver los siglos de oro de la cultura española. Y para ello nos va a servir mucho la lectura que hicimos sobre Limpieza de Sangre de Arturo Pérez Reverte. Si usted no la ha leído, no ha tenido la oportunidad todavía de hacerlo, los invito a hacerles. Excelente texto para conocer los siglos de oro. Hasta aquí concluimos. Preguntas o comentarios que usted tenga, no dude siempre en enviarla, ¿verdad? Al correo electrónico, principalmente, que es el medio que más utilizan o el que a usted le salga mucho mejor.